Muy buenas noches con todas y todos. Les saluda Américo Pilman, responsable de la plataforma Sociólogos Peruanos. En esta oportunidad vamos a iniciar la 15ª sesión del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos. Y para ello tenemos la presencia de nuestro colega y amigo Gerardo Lázaro, y nos hablará sobre el aparato público institucional. Muy buenas noches, Gerardo. En primer lugar, estimado Américo, agradecer a la entidad que conduces, a Sociólogos Peruanos. También agradecer a la invitación de Susana Taza, la decana regional del Colegio de Sociólogos del Perú Región Centro, y agradecer por esta invitación. Muchas gracias, Gerardo. Para poder iniciar tu presentación, vamos a presentar un breve resumen de tu hoja de vida. En ese sentido, diremos que el sociólogo Teodulo Gerardo Lázaro Aquino es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Centro del Perú, magíster en Salud Pública y doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es director de la unidad de posgrado de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro. Es especialista en gestión de formación de gestores públicos en desarrollo social de la Universidad de SAM. Asimismo, docente universitario de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Consultor en temas de planificación estratégica, desarrollo y gerencia social, políticas públicas y sociales, infancia, seguridad ciudadana, formación y capacitación en organizaciones públicas y privadas. Asimismo, autor de diversos artículos y libros de investigación. Muy buenas noches, Gerardo. Adelante con tu exposición. Inicialmente, cuando me convocaste, decía qué es lo que podríamos aportar y a la vez aprender con un selecto o una selecta audiencia que está, ¿no? Que tenemos presente en la plataforma. Veo a colegas que tienen mucho trajinar en la gestión pública y espero que la presentación que hemos preparado esté más o menos adecuada, sea más o menos adecuado digamos, a los intereses que tiene cada uno. Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos tratar en esta sesión, ¿no? Quería, en alguna forma, ir un poco de lo teórico y luego terminar de repente con algunas herramientas que trabajamos justamente durante algunos años, esto con participación también de nuestra universidad, con ESAN y Prisma, digamos, con algunos proyectos de formación de capacidades que tuvimos en la región Junín, ¿no? Entonces, lo que queremos tratar a lo largo de esta, digamos, de este par de horas que nos señalas, es, en primer lugar, la gestión pública y cómo es que el aparato institucional público, o el AIP, que le llaman algunos, cómo es que está muy ligado a la gestión pública, cómo está organizada, qué partes contiene, qué es lo que hace, para qué lo hace y para quién lo hace. Entonces, eso creo que es una parte central, básicamente teórica. Un segundo elemento que quería tal vez poner más el tema del debate es cuál es el quehacer entonces de los sociólogos en la gestión pública. Yo recuerdo hace cuestión de un par de meses, estuvo en Huancayo la colega Silvana Vargas, es bien conocida porque es exministra del MIDIS, y entonces en un encuentro que teníamos con los estudiantes de la Facultad de Sociología, un poco coincidíamos en que en el Perú falta una especie de sistematización de experiencias
del quehacer del sociólogo en la gestión pública desde los niveles, digamos, más altas de la estructura del aparato institucional público. Me estoy refiriendo desde los ministerios, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales, y también pasando por distintos espacios, distintos organismos descentralizados que tenemos como los programas sociales y otras. Pero el otro aspecto también creo que hay que trabajar y hay que sistematizar, y probablemente todavía hay que teorizar, es la experiencia que tenemos en la gestión privada, ¿no? Entonces, allí creo que hay cosas pendientes que hay que hacerla, y en eso coincidíamos con Silvana, y a manera de reto le decíamos, es momento de sentarse y que quienes han trabajado desde esos espacios un poco desde tu punto de vista estratégico, hacer todo un diseño, ¿no? Además, por otra cosa, por otro asunto, ¿no? No sé si a la mayoría de casos, pero nosotros siempre se nos han señalado de que los sociólogos poco tienen que ver en la gestión pública, etcétera, y eso nos pone muchas cosas en reto, incluso la formación teórica. Quería agregarle algo de la formación teórica, pero no lo hice, un poco digamos, por el tiempo, ¿no? Entonces, tocar de repente algunos teóricos, pasando por Weber, Foucault, Touraine, Bourdieu, Norbert Elias, etcétera, y otros más, que han hecho fuertes aportes, creo, a la teoría de la gestión pública, a los enfoques de gestión pública. Pero no, creo que probablemente los estén viendo en otras sesiones, o podría ser tema ya de otra sesión, ¿no? Entonces, ahí un poco el reto, ¿no? Y culminamos, digamos, compartiendo un par de herramientas de gestión pública que nosotros lo hemos venido, digamos, implementando, desarrollando, sobre todo en las maestrías que tenemos en la facultad, ¿no? Eh, y, y fruto también, repito, de un poco de la experiencia que hicimos con programas de formación que hemos tenido, que hemos desarrollado con aliados acá en Junín, ¿no? Entonces, compartir eso de tal manera que la sesión no sea básicamente teórica, sino cómo de eso podríamos aterrizar con algunas cosas específicas del qué hacer del aparato institucional público, ¿no? Entonces, algunas cosas iniciales probablemente que hay que recordar, ¿no? Algunas nociones básicas sobre la gestión pública, porque la gestión pública y la política pública están sumamente integradas, están relacionadas, ¿no? Pero es importante hacer creo que esa distinción, y por eso poníamos esta presentación, ¿no? Entonces, podríamos señalar que digamos, este ámbito del conocimiento, este ámbito de organización, este ámbito del hacer, es el conjunto de medios, hay acciones, decisiones, es decir, se realizan medios, se hacen acciones, se toman decisiones al interior de las agencias gubernamentales, que está compuesta por distintos funcionarios públicos, ¿no? De distinta naturaleza, algunos elegidos, otros designados, otros que se encuentran ya, digamos, trabajando al interior, ¿no? Y que este aparato institucional en realidad es un sistema funcional y administrativo. Ahí hay otro aporte de un teórico, o sea, ahí es importante trabajar también, creo que con Niklas Luhmann, que tiene en teoría todo el enfoque sistémico, ¿no? Y que además sobre la gestión pública, y en la gestión pública se produce permanentemente
normas, ¿no? Todo lo que hacemos está siendo normado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que creo que lo primero que vamos produciendo, primero y permanentemente vamos produciendo, son políticas públicas, o sea, los quehaceres, ¿no? Si uno revisara la constitución política, si uno revisa la ley orgánica del Poder Ejecutivo, etcétera, o sea, un conjunto de normas, si uno revisa la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de gobiernos locales, lo que vamos a encontrar es un conjunto de políticas públicas, porque una forma que se instrumentaliza las políticas públicas son precisamente a partir solo de normas, ¿no? Otra forma de instrumentalización de las políticas públicas tienen que ver con, digamos, el diseño de planes, de programas, de proyectos, etc. Entonces ahí tenemos un conjunto de políticas públicas que nos dicen el qué hacer. Ahora, para traducir el qué hacer ya en hechos concretos, es decir, para ponerla en marcha, para implementarla, es decir, el cómo hacerlo realidad, a ese proceso le llamamos la gestión pública, ¿no? Y para hacer, digamos, realidad lo que está diseñado, los lineamientos que tenemos, entonces hay distintas formas de organización, ¿no? Y ahí es que vamos a hablar de más adelante. De tal manera que es interesante, creo que, diferenciar dos líneas claras, como estamos acá señalando, en la gestión pública, dos cosas centrales, ¿no? Primero, el trabajo de implementación, o sea, que tiene que ver con diseñar, organizar, evaluar, es decir, determinar un poco el objeto de la política pública y dos, cómo gestionar las organizaciones, cómo gestionar los recursos para hacer posible a la política pública, ¿no? Entonces, eso creo que son dos líneas claras que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los estados o el aparato institucional público, o sea, los aparatos institucionales públicos, su tarea en realidad es crear valor público o es producir valor público para sus sociedades, ¿no? De eso se trata. Ese estado está compuesto, esto es una propuesta que tiene Hintze, un especialista argentino en gestión pública, y lo que él denomina los aparatos institucionales públicos. En términos teóricos, aquí creo que muchos de los que están en la plataforma deben haber deben haber revisado el texto de Max Weber, que se llama Economía y Sociedad, sobre todo la primera parte. A ese aparato institucional público, Weber lo llamaba la burocracia, porque está compuesta por un conjunto complejo de redes de instituciones, ¿no? Lo que pasa es que eh, creo que el concepto de burocracia se ha ido tergiversando a lo largo de la historia y confundiéndola con los procesos, con los procesos de la gestión. Es decir, con los procesos que son altamente burocratizados, o sea, con procesos demasiados lentos, con procesos y flujogramas probablemente, digamos, algunos procesos que no debieran formar parte de un flujograma, pero están. Y entonces hemos ido, creo que, tergiversando, porque el concepto de burocracia es que viene a ser el conjunto de profesionales al servicio del Estado, pero ese conjunto de profesionales deben ser altamente especializados, ¿no? Esa era ya la propuesta de Weber yo diría casi hace casi un siglo. Uno de los textos que produce Max Weber, publicada, si no me equivoco, el año 1924, se llamaba justamente La gerencia pública. Es decir, como diríamos, diseñar, implementar al interior del Estado
sistemas de organización, sistemas de producción de bienes y servicios altamente eficientes, eficaces, pero para que se logre ser altamente eficaces y eficientes del Estado, justamente él le daba un valor a la burocracia, es decir, dotar al Estado o a este aparato institucional público de los profesionales altamente calificados, ¿no? Para que puedan cumplir con la misión que tenía el Estado, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que habría que en alguna forma valorar, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante la burocracia denominada por Weber y el concepto que acabo de dar, o el aparato institucional público, como señala Hintze? Es que en esos aparatos, en esa red de instituciones, específicamente, como señalamos aquí, residen esas capacidades instaladas, ¿no? Y utilizadas, que lo que hacen es utilizar recursos públicos para producir valor público, ¿no? Y mantienen también las condiciones para la producción de valor privado, porque ese es el rol del Estado que tiene, ¿no? Entonces, eso creo que es una cuestión importante que hay que hacer. Y esto me recuerda a un autor, creo que hay que revisarla. Él es un economista chileno, él se llama Carlos Matus, ex ministro de Economía del gobierno de Allende, y sobre la base de la experiencia que él recoge siendo funcionario de Estado, renueva todo su pensamiento político, su pensamiento estratégico de la acción del gobierno, y justamente creo que un texto importante que no debemos de dejar de revisar se llama El Triángulo de Gobierno. Y eso es vital incluso para las propias organizaciones políticas, porque cuando Matus plantea ese famoso triángulo de gobierno, plantea que en primer lugar deberíamos de tener un buen plan de gobierno. Segundo, quienes van a poner en marcha el plan de gobierno es justamente el aparato institucional público. Por lo tanto, ese aparato institucional público debe tener la pericia y las capacidades para poner en marcha los planes de gobierno o las políticas de gobierno o las políticas de Estado que ya se tienen. Y creo que ese es uno de los motivos de las crisis de gobierno que tenemos permanentemente, y como hoy lo estamos viendo en el escenario actual en el país, ¿no? Entonces, esos aparatos institucionales públicos o esa burocracia, en palabras de Weber, deben siempre orientarse digamos, a resultados, que creo que esa es una tarea permanente que hay que hacer. Y lo voy a decir más adelante a través de una herramienta específica. Es que ese aparato institucional público siempre debe tender hacia, digamos, hacia la práctica de dos conceptos vitales que permanentemente nos olvidamos, y que aquí está en la presentación, lo hemos denominado como indicadores básicos. Es decir, cómo hacer que esos aparatos institucionales públicos sean eficaces, o sea, tengan la capacidad de logro de fines y sean eficientes, es decir, tener alta calidad para aprovechar los recursos que se manejan, ¿no? Entonces, la eficacia y la eficiencia de esos aparatos institucionales, que puede ser ministerios, programas sociales, gobiernos locales, proyectos, etcétera, está en las capacidades y las competencias de todos lo que podemos llamar los servidores públicos. Eso es importante. Yo hace años conocí un concepto muy, muy operativo de Estado. Un Estado, por más pequeño que sea, no va a poder funcionar si no tiene tres elementos centrales. Un concepto operativo de Estado. Uno, un Estado no existe si no hay personas como nosotros que están trabajando para el Estado. Y a eso que Weber le llama la burocracia.
primer componente del Estado. Un Estado no puede sostener, si no existe Estado, si no tiene recursos. Y por eso es que a lo largo de la historia, uno de los factores, digamos, que donde se puso la atención permanente ha sido el tema del financiamiento. Y ahí justamente aparecen los distintos tipos de impuestos, porque los impuestos aparecieron históricamente para que aparezca el Estado, ¿no? Entonces, uno, personas. Dos, impuestos, dinero, ¿ya? Y tres, recursos, otros recursos, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con otros recursos que llegan al interior del Estado y luego el Estado los convierte en productos que ya son bienes o servicios y que esos bienes y servicios están al servicio de la población. Ese es un concepto operativo de Estado que hace años yo aprendí, más allá de los conceptos teóricos que podamos coger de distintos autores, ¿no? Entonces, yo a eso lo llamo un concepto operativo de Estado, compuesto de personas, dinero y otros recursos que no son las personas, ¿no? Los tres elementos centrales. Entonces, cuando uno habla de los aparatos institucionales públicos y cómo esto abordan, están vinculados a la gestión pública, en términos de Hintze, los 4 niveles de análisis de la gestión pública podemos y debemos hacerlo a partir de 4 niveles o de 4 dimensiones, 4 ejes, 4 procesos, ¿no? Creo que esos términos, esos adjetivos caben en eso. En primer lugar, contextualizar el país, ¿no? Algunos nos pueden decir Estado-nación, ¿no? Podríamos decir, pero toquemos aquí que es un país que tiene límites territoriales conducidos justamente por el aparato institucional, y ese aparato institucional público está constituido por instituciones públicas, ¿no? Por redes de instituciones públicas, y que al interior de esas redes de instituciones públicas están lo que Hintze llama los sistemas puesto persona, porque las instituciones públicas son redes, a veces son una especie de abstractos, pero quienes lo hacen visible, la existencia de esas instituciones públicas son el conjunto de personas que de manera sistémica cumplimos distintas funciones, cumplimos distintas tareas que nos asigna, ¿no?, los manuales de organización y funciones, etcétera, que son la forma más expresa de la organización del aparato público. Y entonces, ese aparato institucional público que está compuesta por instituciones, o red de instituciones, y al interior están personas, entonces es un instrumento mediante el cual el Estado produce, ¿no?, valor público para la sociedad a partir de políticas públicas, a partir de planes, a partir de proyectos, a partir de programas, etcétera. O sea, porque a través de eso es lo que se produce bienes o servicios, y que esos bienes y servicios al final van a ser consumidas o van a ser vividas, ¿no?, por la población, ¿no? Es por un lado, valor público para la sociedad civil y para el mercado, porque ese aparato público, institucional público, también está vinculado a los mercados. Es decir, puede producir bienes y servicios ya sea directamente o puede producir valor público o bienes o servicios también a través del mercado, ¿no?, a través de los mercados. Y se da todos esos procesos porque el Estado es el que norma el qué hacer incluso de las empresas, ¿no? Entonces, eso es cuando decimos y cómo analizar a la gestión pública a partir de 4 dimensiones, ¿no? Entonces, señalamos que el nivel 1 es contextualizar el país
y que en ese país territorialmente existente se han diseñado, ¿no? Han aparecido. Aquí, si queremos hacer historia, ¿no? Cuando se da la independencia en el Perú, lo primero que trató de hacer San Martín y luego Bolívar, conformaron el Congreso, nombraron el Ejecutivo, etcétera. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Estaban formando los cimientos de ese Estado, estaban formando los cimientos de ese aparato institucional público. Lo otro que hemos vivido de cerca, probablemente muchos de ustedes, ha sido la experiencia del proceso de descentralización en el año 2003. Yo recuerdo, se eligieron los gobiernos, digamos, los presidentes de aquella vez de los gobiernos regionales, y probablemente ustedes lo hayan vivido, pero nosotros lo vivimos en Huancayo. Manuel Duarte fue elegido presidente del gobierno regional, y ese gobierno regional existía solo en la ley orgánica que estaba ahí. Existía la Dirección Regional de Educación, la Dirección de Salud, la dirección, eran ministerios, recuerdan. Pero entonces, ¿qué tenían que hacer en ese momento? Tenían que crear el aparato institucional público regional. Y había que darles un funcionamiento de sistema, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en ese momento, no lo que vemos hoy, estaba compuesta solo por 3 personas, ¿no? Esto lo conocemos de cerca porque recuerdo que un colega nuestro, Salvador Peña, que fue si no me equivoco, el primer gerente regional de desarrollo social, vino a la facultad a invitarnos a algunos colegas a apoyarlos en el nuevo reto que tenía. Y ahí aprendimos bastante, ¿no? Fuimos testigos de cómo trató de articular, sentarse en la misma mesa con el director regional de educación, con el director regional de salud, etcétera. O sea, ahí estaba construyendo ese tejido que se llama el aparato institucional público regional, ¿no? Había que amalgamar allí. Entonces, creo que ese proceso mismo deben haber visto ustedes en sus propias regiones, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo. Entonces, es eso. Existían por partes, pero el tema, creo que uno de los grandes temas que hay que solucionar es el tema de la articulación, ¿no? Que hasta hoy es un tema, creo que vigente. Entonces, ese AIP es el conjunto de instituciones públicas, ¿no? Públicas, son los instrumentos con los cuales el Estado nacional, los estados regionales o chiquitos, así los estados locales pueden actuar para movilizar recursos, utilizar recursos, ¿no? Y son complejísimas, ¿no? Son complejísimas redes reguladas por normas, ¿no? Y hable de la propia Constitución. En la propia Constitución está el conjunto, si ustedes leen, está el conjunto de políticas públicas, pero además la propia Constitución lo que nos da es la propia estructura orgánica del Estado, ¿no? Entonces, ahí aparecen, esa estructura son pues el poder ejecutivo y los distintos poderes que van naciendo, o sea, pero que ya son aparatos organizados, liderados, ¿no? Entonces, ahí nomás recuerdo rapidísimo un poco para ponerles un ejemplo. Hasta el año 1997, si mal no me acuerdo, el tema de la mujer en el mundo y en el Perú era un tema invisible. Hubo diversas conferencias internacionales y creo que una de las principales ha sido la conferencia de Beijing. Y la conferencia de Beijing tuvo creo que un asidero legal donde los estados que estaban presentes se comprometían
a cumplir con los acuerdos. Eso legalmente tiene un nombre que no tengo ahorita en la memoria. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de ese momento? Creó un ministerio, si mal no me acuerdo, era el PROMUDE. No, si mal no me acuerdo, no lo tengo ahorita, pero si mal no me acuerdo. Entonces, en alguna forma, el tema de la mujer se hizo visible bajo otras miradas. Ahí también hay teoría. Lo que desean ahí podrían leer ahí, revisar los textos de Honneth. Honneth es un estudioso alemán, de Fraser, una dama que trabajan dos categorías de investigación fuerte que se llama redistribución o reconocimiento. Eso es porque hasta ese momento, hasta más o menos la década del 90, digamos, la prioridad en el mundo era la distribución, la redistribución. Y se había descuidado el reconocimiento. Y por eso es que, como se habían olvidado del reconocimiento, habían muchos sectores sociales, entre ellas la mujer, que eran invisibles. ¿Ya? Y otras más, comunidades, pueblos originarios, etcétera, ¿no? Entonces, ese ministerio fue trabajando el tema de la mujer y luego fue en alguna forma amalgamando, armando normas, estructurando y entrando a un tema que luego se llamó el tema ya del desarrollo social, ¿no? Entonces, el PROMUDE dio forma a otro ministerio, no me acuerdo, tenía otro nombre, no tengo en la cabeza, pero luego para dar forma ya de desarrollo social, recuerden, ese mismo ministerio se divide entre dos, esto creo que fue el año 2012, entre el MIMP y el actual MIDI, ¿no? Entonces, ya aparece, o sea, el mensaje a lo que voy es esto, ¿no? Entonces, teníamos un conjunto de políticas públicas no solamente nacionales, sino políticas públicas internacionales, ¿ya? Entonces, esas políticas públicas internacionales, para cumplirlas, porque eran parte del compromiso, tenían que estructurarse, tenían que crearse eso que llamamos los aparatos institucionales públicos. En este caso, para el tema mujer, tomó la forma de un ministerio. Entonces, se constituyó todo un ministerio con un conjunto de sus propias direcciones, armadas con sus propios proyectos, sus propias direcciones, etc. O sea, a eso me estoy refiriendo. O sea, el mensaje final va más por ahí. ¿Cómo es que a lo largo de la historia hemos ido renovando, consolidando, reestructurando el Estado para que cumpla, para que pueda implementar, diseñar, evaluar, etcétera, el conjunto de políticas públicas de quehaceres que teníamos en la Constitución, pero que todavía no lo poníamos en marcha, ¿no? Ese es el mensaje que estoy dando, o sea, mucho más ahí. Entonces, tenemos eso, o sea, hemos ido creando, hemos ido modificando esos aparatos institucionales, tanto nacionales como regionales. Y si quisieran otra experiencia que nosotros lo vivimos, fue entre los años 2003-2006, en Junín hubo un convenio entre nuestra universidad con la ONG Prisma, era un convenio para fortalecer las capacidades de gestión de programas sociales, pero específicamente para fortalecer las capacidades de gestión del programa Al Vaso de Leche. Pero ocurre que en el proceso trabajamos con 50 municipalidades entre Junín y la provincia de Oxapampa en Pasco. Cuando se diseñó un modelo de ordenanza, estoy hablando en ese contexto, un modelo de ordenanza para mejorar la gestión del PBL, nos encontramos
con una pared, porque en esos años, revisen ustedes la estructura orgánica de las municipalidades, no había ninguna unidad de gerencia social o una unidad de desarrollo social, no existía. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo aquella vez se gestionaba el PBL? Es que el PBL dependía de alcaldía. Y el alcalde a veces le encargaba a algún regidor, algo así, para que vaya viendo, o bueno, de esa manera, no existía al interior de la estructura. Y entonces, en el marco de que las municipalidades son autónomas y pueden legislar bajo ordenanzas, yo recuerdo que especialmente eso hicimos mucho en Selva, yo reconozco mucho en la Selva de Junín, la capacidad de decisión y el compromiso que tuvieron a muchos alcaldes, y que paz descanse a algunos de ellos que trabajaron fuertemente. Entonces, a partir de las ordenanzas, en muchas municipalidades hicimos que aparezcan las unidades, se crean las unidades de gerencia social y desarrollo social, y que luego ya en la nueva ley orgánica de municipalidades, que si no me equivoco es 2006, 2007, ya aparecen con esa nueva estructura. Y esa estructura ya lo tenía el gobierno regional, porque el gobierno regional de 2003 sí ya tenía, entre su aparato institucional público, tenía las gerencias regionales de desarrollo social, que no la tenían las municipalidades. Entonces, mire, entonces estamos hablando de eso, o sea, cómo en el proceso vamos reorganizando el Estado, ¿no? En sus niveles más pequeños, de tal manera que estén en capacidades de implementar las distintas políticas públicas que van, que se va germinando y que va apareciendo, ¿no? Si estoy por el tiempo, por favor, me pasa la voz, porque a veces se me va en el trajín de articular ideas. Entonces, los aparatos institucionales públicas en realidad son redes de instituciones articuladas. Y podríamos decir que una municipalidad, un gobierno local, en realidad es un aparato institucional público porque está integrada por redes de instituciones articuladas. ¿Sí? Porque estás articulada, porque bajo un enfoque sistémico es eso, tiene un conjunto de partes, ¿no? Porque cada dirección, cada gerencia tiene sus propias funciones, su propia forma de organización. Yo diría incluso, dependiendo mucho de la propia formación de los profesionales, tienen sus propias culturas organizacionales, tienen sus propias culturas de gestión. Entonces, a veces por eso existen discrepancias al interior de las propias, de esas propias municipalidades, ¿no? Entonces, son complejas instituciones. Ahora, lo que pasa es que para lograr, digamos, los fines institucionales, tiene que haber mucha articulación, ¿no? Yo recuerdo, no lo comparto ahora, pero yo recuerdo cuando trabajamos ya en otra experiencia, hasta el 2010, 2012, etcétera, hicimos mira, al interior de las municipalidades, ¿eh? Hicimos algunas herramientas de direccionamiento estratégico dentro de las municipalidades, porque a veces el gerente, digamos, de recursos humanos tenía otra mirada, el gerente de desarrollo social tenía otra, el gerente de desarrollo económico estaba por otro, el gerente de desarrollo ambiental estaba por otro. O sea, el tema ahí trabaja mucho los direccionamientos, ¿no? Algo de eso, alguna herramienta la vamos a compartir del día de hoy, pero esa herramienta era mucho más, digamos, mucho más organizacional, mucho más adentro. La herramienta que voy a compartir es mucho más abierta, o sea, cómo articular digamos, distintos aparatos institucionales que funcionan a nivel local o a nivel provincial, ¿no? Eso es lo que voy a tratar de hacer más adelante. Entonces, esas redes, esos aparatos, ¿no? Esas gerencias, si quieren, que estoy señalando, esa gerencia de desarrollo social, ¿no? Que estoy haciendo más énfasis,
porque es un poco más lo que conozco, que estoy más cerca, donde hemos vivido de repente mucho más cerca, su tarea es justamente lo que está aquí, es la producción de valor, ¿no? Es decir, y ese valor se visibiliza a través de la producción de bienes o servicios que esa gerencia va a entregar a la población, ¿no? Y que la población la va a usufructuar, se va a beneficiar, etcétera, ¿no? Y que ese valor es producto justamente de estas redes, ¿no? Y no de cada una de las instituciones que la componen. O sea, esto es vital. Mira, a veces cuando en el noticiero sale, por ejemplo, el noticiero sale, y voy a hacer énfasis solo en una municipalidad, cuando el noticiero sale, por ejemplo, que las madres de un programa social del vaso de leche están que llaman a la emisora porque no se les ha entregado de manera oportuna los productos, ¿dónde creen que está el problema? Y ahí eso podríamos trabajarlo con un flujograma, ¿no? De acuerdo con alguno de los que están acá presentes, trabajamos los famosos flujogramas. Entonces, la herramienta del flujograma puede servir para encontrar el cuello de botella, dónde está el quid del asunto. Y lo más probable es que de repente el cuello de botella no está en la propia gerencia de desarrollo social, que es el que se encarga de entregar el producto llamado vaso de leche, sino de repente el problema está en otra parte del proceso que se llama el proceso de la logística. Y el proceso de la logística no está a cargo de la gestión de la gerencia de desarrollo social, está a cargo de la gerencia del ministerio. Y entonces, ¿cómo es que hay que conversar, hay que articular? Ese es, creo que, uno de los grandes temas que hay que, por ejemplo, trabajar en esto que se llama los aparatos institucionales. O sea, lo que estoy tratando de ilustrar es cómo, entonces, articulamos y coordinamos al interior y no funcionemos como divisiones, ¿no? Sino cómo funcionamos, digamos, bajo una orientación de resultados y sumemos esfuerzos de tal manera que lo que haga la gerencia de desarrollo social, ¿no? Lo que haga la gerencia de desarrollo social está sumamente vinculada a lo que haga la gerencia de administración o la unidad de logística, ¿no? Cómo hacerles dialogar, etcétera, en todo este proceso, ¿no? Entonces, en ese nivel test tenemos las instituciones públicas trabajando en esto porque son instituciones públicas y esas instituciones públicas que ya estoy mostrando, estoy poniendo a manera de ejemplo, que si desean podemos hablar incluso de programas sociales porque conocemos algo de ahí. Entonces, todas las que hacen estas organizaciones son producir o bienes, ¿no? O producen bienes o producen servicios. Por eso es que yo les daba ese concepto operativo de Estado. El Estado no funciona si no hay personas, si no hay dinero y si no hay otros recursos. No funciona. Porque la razón del Estado es que al interior del Estado entra determinados insumos y que las personas que trabajan al interior del Estado transforman esos insumos en productos que ya sean bienes o servicios. Eso se da en todo. Una carretera es construida puede ser construida digamos, creo que hay dos formas, ¿no? Lo puede hacer directamente el Estado o lo puede hacer vía licitación. Pero finalmente, lo que hace es que el Estado encarga a alguien, ¿no? Para que compre los insumos, ¿no? Transforme los insumos en una carretera, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, la organización pública está organizada de eso, está organizada para eso. Su fin es eso, está establecida por la norma, etcétera, ¿no? Entonces, las instituciones consumen recursos y producen productos concretos y bienes o servicios, está acá clarísimo. O producimos hospitales, producen escuelas, municipalidades, policías, bancos centrales, ministerios, universidades, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso todo de entrada y de salida. Pero, ¿quiénes son los que producen eso? O sea, ¿quiénes integran las instituciones públicas? Somos nosotros.
Y a eso, Kinsey le llama los sistemas puesto persona. Entonces, y esto es interesante, ¿no? El asiento de la maestra o el maestro o el de quien conduce la ambulancia, en realidad lo que existe son puestos de trabajo. Y nosotros permanentemente, cuando hay convocatorias, ¿qué estamos queriendo cubrir? Lo que queremos cubrir son puestos de trabajo, ¿no? Y esos puestos de trabajo están dentro de una herramienta que ustedes conocen, que están primero están los manuales de organización y funciones, y luego, me olvidé otra herramienta específica donde está la nomenclatura, los puestos, etc. Tiene otro nombrecito, ¿no? Ustedes bien lo conocen mejor que yo de repente. Entonces, cuando... No moleste. Tengo interferencia, Américo. ¿Cuál homosexual? No sé ¿Podrías de repente... ¿O sigo? Ya está. Ya, gracias. Entonces, en el aparato público, entonces, existen lo que decíamos los sistemas puesto persona, y entonces, muchas veces, creo, dependiendo mucho de las necesidades, el Estado va creando nuevos puestos, y nosotros concursamos para esos puestos, ¿no? Concursamos para esos puestos. ¿Y concursamos para qué para esos puestos? Concursamos justamente para producir valor, porque desde el momento en que nosotros nos incorporamos a el aparato institucional público, lo que nos estamos incorporando es para producir valor y sobre todo valor público, ¿no? Valor público. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? El gran tema ahí es, y acá le pone énfasis, ¿no? Puede ser, dice él, que los puestos podrían estar mal diseñados. Es decir, están mal diseñados en el sentido de que no están bien definidas de repente las funciones y competencias que hay que cumplir. Pero podría ser que las funciones y competencias que está en el reglamento de organización y funciones están bien elaboradas. El otro tema es que muchas veces en el Estado o al Estado no entramos muchas veces porque tenemos las competencias para estar en ese puesto, sino muchas veces entramos no por meritocracia, sino entramos por las redes que tenemos, ¿no? Allí, por eso hay toda una discusión, ¿no? O meritocracia o encontrar otras formas de entrar para cubrir esos puestos de trabajo que existen al interior de todo ese sistema que se llama el sistema puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la población lo compone la denominada sociedad civil, no solo personas, sino que en la sociedad civil también están múltiples organizaciones de personas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que, o a quiénes es lo que hay que atenderlos? Justamente hay que satisfacer a las necesidades de las personas. Y de hecho, las necesidades de las personas, ustedes verán, son bastantes, ¿no? Son bastantes. Y las necesidades de las personas, creo que, no sé si comparten con ustedes, creo que esa necesidad de las personas técnicamente se va definiendo a partir de los censos nacionales, ¿no? Recuerden de que los censos nacionales para la gestión pública tienen un valor, porque es a través de los censos nacionales que nosotros podemos hacer una primera focalización de las condiciones de vida que tienen la gente, y eso se hace básicamente, recuerden, a partir de los 5 quintiles, ¿no?
Eso ustedes están sumamente familiarizados. Por eso es que los censos nacionales sirven a la gestión pública, porque los censos nacionales nos dan una idea de cómo de hacer una focalización territorial, ¿no? Eso lo saben ustedes. Y entonces los censos nacionales nos ayudan a clasificar a las necesidades por distritos. Entonces, ¿qué se hace? A partir de los censos nacionales, diferenciamos entre distritos en quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4, quintil 5. Entonces, en el quintil 1 y 2 están los distritos con mayores necesidades de las personas, ¿no? Y que ahí están justamente lo que denominamos la población en extrema pobreza o la población en pobreza, ¿no? Y es sobre la base de esa es que ustedes conocen también la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, que aparece el 2012 hacia adelante como Estrategia Nacional Incluir para Crecer, porque antes teníamos otra estrategia nacional que se crea durante el gobierno de García, ¿no? Participamos en algún momento también en eso, pero hacia adelante está, que toma mucho como referencia esto para construir un concepto que ustedes lo deben manejar, lo que está en la gestión pública, que se llama el concepto PEPI. El concepto PEPI que lo crea el ministerio del MIDIS se llama Población en Proceso de Inclusión. Pero eso está basado en ese primer proceso de focalización de la necesidad de las personas basado en los censos nacionales. Pero luego, para mejorar el proceso de focalización, el Estado elabora, construye, implementa un modelo de focalización mucho más sistemático, que podríamos llamarlo, ya no es focalización territorial, sino podríamos llamarla de focalización social. Ustedes bien conocen, ese se llama el SISFO, ¿no? El Sistema de Focalización de Hogares. ¿Por qué? Porque esas herramientas lo que busca justamente es tratar de identificar a aquellas personas que tienen las mayores necesidades, y en base a eso es que luego se diseñan las distintas acciones que tienen los distintos programas que tiene, por ejemplo, el MIDI. Entonces, ¿qué cosa es finalmente lo que produce estas aparatos institucionales públicos? Es valor público. Entonces, este valor público que se entrega a la gente, ¿no? Es en bienes o servicios, en la forma de bienes o servicios, y a los que accede simplemente porque tenemos derecho, ¿no? Y porque somos ciudadanos, porque, recuerden, ahí hay también toda una literatura. Hay toda una literatura porque la forma de relación que tiene la sociedad civil con el Estado se ha complejizado durante, creo, estos últimos 20, 25 años. Entonces, una forma de relación es porque eres de ciudadano. Cuando eres ciudadano tienes derecho. La otra forma de relación, creo que fuertemente también se ha ido trabajando, es la relación de cliente. La otra forma de relación que luego, da como la aparición a la rendición de cuentas, es la relación que tiene el Estado con nosotros, porque nosotros somos contribuyentes. Entonces alguien se pregunta, dice, sí, pues el Estado necesita de dinero, pero ese dinero que tiene el Estado es fruto de lo que nosotros aportamos como ciudadanos en general, las empresas también. Y he ahí la razón por qué luego el Estado tiene que hacer rendiciones de cuentas, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, una complejización en la relación social entre Estado y sociedad, ¿no? Entonces, el valor público es eso, desde circular por la calle hasta ser atendido gratuitamente en un hospital, ¿no? Los distintos programas, etcétera, que conocemos, ¿no? Y el valor privado también se entrega en la forma de bienes o servicios a los que accedemos, pero pagando ya un precio. Es decir, ahí está la relación de cliente, ¿no? Entonces,
cuando nosotros pagamos por algún servicio al Estado es porque ya tenemos la relación de cliente, ¿no? Lo que produce la asociación es que lo compramos acá. Ahora, también puedes acceder al valor privado ya a partir de la capacidad de gasto, la capacidad de consumo que tienen las personas ya en el mercado. Gerardo, disculpa, se ha ido tu audio, ¿podrías activarlo? Ya, Perfecto. sí, no sé si yo mismo lo hice, pero sí. Entonces, entonces hablábamos que producimos valor público, ¿no? Produce valor público, como se dan cuenta el aparato institucional público, producimos valor público, pero también se produce valor privado. El Estado también puede producir valor privado, pero valor privado lo produce mucho más las empresas, ¿no? Que ese no es creo que el tema, ¿no? Entonces, en el país se produce el valor total, entonces hay una suma del valor público que produce el aparato institucional público y está el valor privado que puede el Estado producir a partir de terceros, ¿no? Pero también el valor privado que es producido a partir del rol que juegan las empresas, ¿no? Porque las empresas están permanentemente produciendo, ¿no? Entonces, eso es, creo que una parte importante que aquí hay que poner en valor, ¿no? Es decir, los que trabajamos también en el sector público siempre producimos valor público y eso tiene, digamos, su cuantificación y tiene su valorización en el momento ya de medir, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, ¿no? Y estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos el valor público, ¿no? Recuerden que la medición del valor público también ha pasado por toda una historia. Esto tiene que ver con los distintos enfoques de desarrollo, ¿ya? Pero no voy a hacer historia del desarrollo, solo me voy a ligar a un enfoque de desarrollo que desde el año 1990 es promovida por la Organización de las Naciones Unidas a partir de su programa, el PNUD, ¿no? Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y cuando el año 1990, a partir de las tesis de desarrollo humano de Amartya Sen y otros economistas y filósofos políticos, porque Amartya Sen tiene esa característica, él es filósofo político además de economista, y gana el premio Nobel a partir de este enfoque, que hace suya las Naciones Unidas, y entonces, si ustedes revisan, yo las tengo, pero no sé si ustedes la tienen, cada año el programa de las Naciones Unidas publica los informes de desarrollo humano, así como el Banco Mundial cada año publica los informes de desarrollo mundial, cada uno en distintos temas. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que, sobre la cual es lo que queremos producir valor público? Es justamente sobre los índices de desarrollo humano, ¿no? Porque digamos, lo bueno que tiene tal vez no lo bueno, sino lo integral que tiene los distintos componentes que tiene el índice de desarrollo humano, es que el desarrollo no lo mide solo por los ingresos per cápita, que ese es uno de los elementos centrales del enfoque de desarrollo basado en el crecimiento económico, sino que le introduce a dos índices que son sumamente importantes. Esos índices son la esperanza de vida al nacer y los índices de educación acumulado por la población. Entonces, eso puede ser una medida sobre la cual por nosotros podemos decir si estamos mejorando, si estamos entregando valor público o no. Es decir, si en alguna forma la esperanza de vida al nacer en nuestros distritos, en nuestras provincias, en nuestro país ha mejorado, entonces el valor público que estamos entregando, que consiste en bienes y servicios, está contribuyendo a esto. Pero por otro lado, cuando mejora los índices de educación de la gente,
Entonces, también estamos mejorando ahí, ¿no? Y un tercero que tiene que ver con el ingreso per cápita, ¿no? Entonces, el ingreso per cápita viene a ser, en alguna forma, la división entre el valor total de la producción, ¿no? Del valor total del Producto Bruto Interno que señalaba antes, entre el total de la población, ¿no? O sea, ese es el ingreso per cápita. Claro, alguien me puede decir ahí que eso no distingue las desigualdades que existen al interior del desarrollo de los departamentos. Eso es cierto, pero en alguna forma te da alguna idea, o sea, te da la integralidad ahí, ¿no? Es cierto, o sea, uno cuando mide el IDH, cuando observa los IDHs en todas las regiones, vamos a encontrar IDHs sumamente preocupantes en muchas regiones o departamentos del país. Pero lo importante es que aquí nos quedemos, que una herramienta, un enfoque que puede a nosotros servirnos para decir que estamos produciendo el valor público, puede ser este índice que creo que lo conocemos nosotros en la mayoría, ¿no? Entonces, Amartya Sen y otros han trabajado mucho este tema, ¿no? Esto puede ser, o sea, forma parte, repito, de un enfoque de desarrollo donde está lo social y lo económico, ¿no? Porque en otros enfoques no está abandonado lo social, ¿no? Aquí no, acá está mucho más, creo que tomado en cuenta. ¿Y dónde hay que encontrar ese valor público? A partir del índice de desarrollo humano es en la vida de la población, ¿no? Entonces, ahí creo que es una de las cosas. Voy a tener que correr un poquitito entonces porque creo que más adelante también hay otros temas importantes. Solo por cuestiones de forma, ¿cómo analizar entonces el aparato institucional público? Se puede hacer un análisis formal, es decir, la estructura formal, que está trabajada a partir de las normas. Se puede hacer también un análisis organizacional, analizando a ver, solo acá un ejemplo, ¿ya? Hasta más o menos el año 2012, el aparato público institucional en el país, o sea, el Estado, trabajaba básicamente en base a funciones. Pero ocurre que en ese contexto, y eso lo voy a señalar ya más adelante, organizaciones internacionales como el Banco Interamericano, ¿ya? Preocupadas por un tema. Ocurre que venía mucha plata a América Latina, al Perú, pero el tema era que muchas de esas inversiones que había no se evidenciaba en el cambio en la vida de la gente. Y entonces introducen un nuevo enfoque de gestión pública que se llama el enfoque de gestión para resultados. Y entonces incluso se invierte la forma de hacer el presupuesto. Antes hacías el presupuesto sobre la base de funciones. Entonces, muchas veces, bueno, yo también he trabajado en algunas partes del sector público, el presupuesto del próximo año, el siguiente año no lo hacías por productos, o sea, por resultados, lo hacías por funciones. Y generalmente, un criterio de hacer el presupuesto el siguiente año era el criterio de inflación. Entonces, a ese modelo de hacer el presupuesto le llamamos el presupuesto incremental. Hoy no. Entonces, a partir del 2012 hacia adelante, pues, muchos de ustedes deben haber revisado consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera. Y entonces es fácil ver hoy en qué está gastando las municipalidades, tu organización, tu municipalidad, la universidad, yo sé en qué está gastando, qué proyecto. Es decir, entonces empieza en el sector público a introducirte el enfoque de gestión para resultados. Pero ocurre que desde el punto de vista organizacional, la estructura orgánica de ese aparato institucional público tenía la forma funcional. O sea, estaba ideada, estaba estructurada para cumplir funciones, pero no estaba estructurada para cumplir, para lograr resultados. Porque si usted quiere lograr resultados, no lo vas a hacer sobre la base de funciones.
la vas a hacer sobre la base de programas, de proyectos o de política, ¿no? Porque tienes que trabajar en base a indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, etcétera. Y entonces había que modificar las estructuras organizacionales. Yo creo que hasta el momento todavía no hemos cumplido en gran parte todo eso, pero estamos en proceso. Pero sí los que sí creo que observo que han trabajado fuertemente avanzado son los programas sociales. Porque los programas sociales en ese proceso se diseñaron no con el marco lógico que conocíamos antes, que es una herramienta de gestión pública, sino se diseñaron con una nueva herramienta, un nuevo enfoque que se llama el modelo lógico. Pero ese modelo lógico, que es de toda la experiencia norteamericana, estaba centrado justamente en los resultados. Y por eso creo que eso han avanzado. Es decir, lo que quiero con esto un poco graficar es que conforme vamos avanzando y vamos conociendo nuevos enfoques, nuevas herramientas de gestión pública, no todo el aparato institucional público va corriendo en el mismo sentido. O sea, no todo, porque depende mucho de quiénes, depende mucho de lo que lideran esos aparatos e instituciones públicos, pero a la vez de los que están trabajando al interior de esos aparatos institucionales públicos. Mucho creo que depende del que lidera y de los componentes ahí. Porque cada uno, ustedes se dan cuenta, a veces cada uno de nosotros para entrar a un trabajo nos metemos a una maestría, a la otra maestría, pero a veces las maestrías o las especializaciones, no las maestrías, sino las especializaciones, a veces cada especialización tiene un enfoque, el otro tiene otro enfoque. O sea, no tenemos, creo, escuelas de gobierno más o menos centrados, ¿no? Entonces, más o menos que, no sé si llamamos, no sé si es bueno también la estandarización, pero por lo menos, digamos, cierto direccionamiento que todos en alguna forma podemos algo así, a veces nosotros decimos, ¿no? Que podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Al interior de la gestión, ¿no? Pero es eso, o sea, entonces, ¿cómo hacer que nuestras organizaciones, que básicamente eran funcionales, cómo hacer que esas organizaciones ahora sean orientados a resultados, ¿no? Entonces, creo que ahí sí una experiencia que nos lleva un poco, nos llevaba de lejos son algunas ONGs, porque las ONGs sí, algunas conozco, porque alguna vez trabajamos por ahí, sí, su estructura orgánica es por programas. ¿Cómo hacer para que transformas el aparato, por ejemplo, una municipalidad por programas y por proyectos? No sé. No tengo la respuesta, pero creo que por ahí podríamos seguir razonando en todo esto, ¿no? Muy bien. Entonces, el análisis formal podemos hacerlo distinguiendo los poderes distintos, los niveles, las categorías, etcétera, que he estado señalando, ¿no? Que finalmente se hace énfasis en la producción de bienes o servicios. Y esta es la complejidad que tenemos del marco estructural formal de administración y organizacional de los AIPs, ¿no? Tenemos los distintos poderes, judicial, ejecutivo, etcétera, y muchas veces cada uno tiene sus propios modelos organizacionales. Pues unas pueden ser mucho más funcionales, otros pueden ser mucho más divisionales, otros pueden estar ya más orientados a resultados, etcétera. O sea, todas tenemos distintas, repito, características. Por eso es sumamente complejo, ¿no? Porque entre todas estamos en una de otra forma articuladas, ¿no? Ahora, cuando ya estamos en nuestras propias organizaciones, ustedes tienen un organigrama y el organigrama en alguna forma nos ilustra el carácter de las estructuras organizacionales que tenemos, ¿no? Entonces, hasta ahí es esta parte. Entonces, como ven, este era un poco de teoría, pero traté de ilustrar con algunos ejemplos para que sea tal vez mucho más entendible. Entonces, en esto era lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el quehacer de los sociólogos en la gestión pública entonces? Y quería partir algo de esto, ¿no?
Gestión es asumir algunas responsabilidades para el funcionamiento de un sistema. Ese es un concepto que creo que es un concepto sistémico, ¿no? Entonces, gestionamos todos, en realidad. Gestiona desde un aparato organizacional, tiene 3 líneas divisorias, así sea tan grandaza. Tiene el nivel político, o sea, el que conduce la organización, tiene el nivel gerencial o direccional, si quiere, porque algunos funcionan como dirección, y luego tiene la línea operativa, pero todos gestionan. Pero todos, cada uno tienen sus tareas, ¿no? El uno más nivel político, o sea, el que decide la política organizacional. El otro es el que traduce la política organizacional para que programe, ¿no? Lo vuelve política, perdón, lo vuelve norma, lo vuelve programa, lo puede volver un plan, lo puede volver un proyecto, porque los de abajo son los que van a producir los bienes o servicios, ¿no? O sea, la línea operativa. Por eso todo el mundo hace gestión. Pero otro concepto que a mí me pareció importante aquí es que la gestión es el espacio de reproducción y transformación de la política social, los que están en política social, porque la gestión opera como un espacio de mediación entre los procesos macro y la vida cotidiana de la población. Estamos permanentemente en la vida de la población. Y de manera genérica, en gestión, la gestión social, debemos de manejar procesos básicos, tenemos que saber planear, tenemos que aprender a planear, y ahora planeamos por los resultados, o sea, esa es la lógica que hay que estar. Tenemos que desarrollar capacidad de interlocución, de coordinación con otros, porque para lograr crear lo valor público no basta nuestro esfuerzo, sino tenemos que ser de manera colaborativa con otros, complementaria con otras, pero luego tenemos que desarrollar capacidades de evaluación, ¿no? Que serían los propios, los procesos básicos. Lo que estamos planeando debería de ser evaluado, ¿no? Y luego otros procesos básicos vinculados a la gestión de recursos. Debemos de aprender a gestionar los recursos humanos, yo creo que bajo un carácter más de liderazgo y de democracia, ¿no? Ya, o sea, me parece eso. Tenemos que aprender la gestión económico-financiera. Creo que es una parte que por lo menos para conducir lo que estamos haciendo. La otra parte importante es la gestión de la información. Yo creo que esa es otra parte que uno sufre cuando hace investigación. No almacenamos bien la información de la gestión pública. Entonces hay que sistematizar. La información no se debe perder. Entonces yo creo que ahí, ¿por qué? Porque sobre la base de la información podemos hacer balances, podemos hacer sistematizaciones y sobre esa base se puede mejorar la capacidad de gestión y hay que gestionar algunos recursos. Y procesos avanzados, hablaba la gestión de las relaciones, la gestión de la estructuración, hay que gestionar incluso el aprendizaje organizacional interno. No sé cuántos de ustedes en sus organizaciones se reúnen, no sé, un fin de semana para hacer balances de qué es lo que se ha aprendido sobre las acciones que se está realizando, etcétera. O no sé cuántas de sus organizaciones, los días lunes, por ejemplo, a la entrada, diseñamos el plan de la semana y luego al final hacer una evaluación de la semana. Eso yo aprendí cuando trabajé, por ejemplo, en una ONG, ¿no? Los lunes entrábamos y los sábados era un compartir, porque ya los sábados era justo de evaluación, ¿no? Todo es un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que quería acá era lo siguiente, ¿no? ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo trabajar entonces? Y aquí de manera rápida, del punto de vista de enfoques y de herramientas de la gestión pública, muchos de ustedes han conocido. El año 2000, cuando Valentín Paniagua lidera el retorno a la democracia en el Perú, lo que hace es institucionalizar algunas herramientas de gestión pública. Y en ese momento institucionaliza el famoso SNIP, ¿no? Y que ahora ya tiene otro nombre, ¿no? Que dicho sea de paso, yo ya no me he metido mucho en este último proceso.
Y entonces, el famoso SNIP tenía una herramienta específica de diseño, de evaluación, de monitoreo de las políticas públicas, los proyectos. Era ¿cómo se llama? El marco lógico. Era el marco lógico. Y entonces empezamos a gestionar a partir de ahí con el marco lógico. ¿Ya? Luego, ahí mismo, en ese mismo momento, en ese mismo contexto, se introduce en la gestión pública la planificación, porque recuerdan que en la década del 90, ese gobierno autoritario, lo que hizo fue desaparecer todo el sistema de planificación que venía desde la década del 60. Y entonces, ¿qué se señaló? Se señaló que municipalidades, porque no habían gobiernos regionales, municipalidades que querían dinero, debían de hacerlo, debían decir para qué y dónde lo iban a utilizar. Y entonces se introducen de la gestión pública todo lo que son los planes de desarrollo concertados, bajo esa característica todavía. Y los gobiernos regionales tomaron como para sí. Pero el punto, desde el otro ámbito, más allá del marco lógico, que es el marco orientador del SNIP, aparece, les decía, el modelo lógico. Y sobre la base del modelo lógico, tanto en el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García, etcétera, se van diseñando todos los programas estratégicos de que se llamó en ese momento, pero luego hacia adelante ya se introduce, ya les decía a ustedes, un nuevo enfoque que se llama el enfoque de gestión para resultados. Y eso le llamamos hoy el marco o cadena de resultados. Y entonces acá lo importante, y creo que sobre la cual hay que incidir en la gestión pública, es que la transformación social deseada, que acá está simbolizada como un sol, esa transformación social deseada están en los planes concertados de desarrollo. De tal manera que cada uno de las políticas, cada uno de los proyectos y los programas debe estar bajo un enfoque sistémico, debe estar en alguna forma alineada, yo creo que ese es el concepto de estar alineada con la visión y la misión que tienen cada una de los gobiernos locales y regionales y a nivel nacional, pero a la vez creo que los programas trabajan más con planes estratégicos, pero ahí está la misión que tiene cada una de estas, y ahí está la transformación social que se tiene. De tal manera que al interior de las organizaciones, el norte de la gestión, el norte es esa transformación social deseada. Y entonces el marco o cadena de resultados te da esa orientación. Y por eso que es importante, y esto lo comparto porque no sé si los que estuvieron, los que pasaron ya por la maestría en gestión de desarrollo social en nuestra universidad, recordarán, no sé si estuve con ellos, pero por lo menos lo comparto esto, es que en un enfoque de gestión para resultados, si este es el norte, para nosotros llegar a lograr esa visión, nosotros tenemos que promover los impactos. Y los impactos nosotros lo concebimos como los cambios que debemos lograr en el funcionamiento de la sociedad. Pero para lograr los impactos, o sea, esos cambios, esas transformaciones en el funcionamiento de la sociedad, debemos de lograr efectos, ¿no? ¿Y qué son los efectos? Los efectos son los cambios en las personas que nosotros logramos. Muchos de ustedes deben estar trabajando con programas, con proyectos, y hay un concepto que siempre lo trabajamos, se llama la población objetivo. Entonces, esos cambios en las personas, esos efectos debemos lograr en la población objetiva del proyecto, en la población objetiva de la política o en la población objetivo del programa. En la medida en que nosotros logramos esos cambios en la población objetivo, nosotros lograremos
impactos, es decir, cambios en el funcionamiento de la sociedad, y de esa manera estaremos contribuyendo al logro de la visión. Pero esos cambios en las personas dependen de la calidad de los productos que la AIP produce al interior. Y recuerden que esos productos consisten en bienes y servicios. ¿Qué cosa quiere decir entonces eso? En que quienes trabajan en los aparatos institucionales públicos deben tener las competencias adecuadas, ¿no? Y a través de qué se producen los productos, a través de las actividades, a partir de los planes de actividades diarias, o algunos le llaman a partir de las operaciones. Entonces, esta es la cadena de resultados, que empieza aquí, que empieza en el norte, que el norte, repito, es la visión o es la misión organizacional, ¿ya? Y más acá viene ya, para yo realizar las actividades que necesito, los distintos recursos. Y de esta manera es que ahora se hacen incluso los presupuestos. Los presupuestos empiezan por los resultados. Y a uno va diciendo qué actividades yo voy a hacer luego para lograr estos resultados. Entonces yo creo que esta es una mirada una mirada estratégica sobre la cual hay que ir alineando. Y está aquí el marco de resultado, la lógica de las políticas públicas, el marco, la noción de causalidad. Entonces acá está el... ¿Dónde la mañana lo busco, por favor? Entonces esto nos parece importante tener en cuenta. Esta es la hipótesis de la política pública, hasta dónde es, digamos, el ámbito, hasta dónde trabajan los representantes políticos, dónde está el quehacer de nosotros ya como profesionales, etcétera. Aquí esta gráfica que representa. De allí que esta matriz es importante. Nos interesa la creación del valor público como arco estratégico. Entonces, yo señalaba que en un aparato organizacional está el nivel político, está el nivel gerencial, está el nivel operativo, todos hacemos gestión. Pero la gestión se centra en el logro del valor público. Y el valor público, lo señalé, está en la visión y la misión. En la visión y la misión organizacional. Y está también en los mandatos, están en las leyes. Esa visión y misión la realizamos en un contexto, en un entorno. Y la población que vive está en este entorno. Ese entorno se caracteriza por su socialidad, ¿no? Porque es un ámbito, porque es un entorno social. Encontramos un conjunto de actores sociales, ¿no? Tiene un ámbito económico, tiene un ámbito político y tiene de paso un ámbito institucional, porque estamos en relación con otros. Por eso es que el gestor público debe tener capacidad, debe ser un gestor político, mejor lo digo así, debe ser un gestor político, debe ser un gestor programático y debe ser un gestor organizacional. Un gestor político en el sentido de que debe desarrollar capacidades de articulación con otras organizaciones, ¿no? Para lograr recursos, para construir autoridad horizontal. Debe ser gestor político programático, porque debe manejar tanto el diseño, implementación, monitoreo, evaluación, supervisión de políticas, de programas y de proyectos, pero debe ser también un gestor organizacional, es decir, debe estar evaluando permanentemente si su organización, si su AIP tiene o no tiene capacidades para hacer gestión política, para hacer gestión programática. Porque la política está primero antes que la organizacional. Es decir, la organización tiene que ser, creo, lo más flexible, de tal manera que desarrolle capacidades para cumplir con la política, con los planes. Es decir, la organización, el SAIP que estamos diciendo, tiene que permanentemente estar transformando de tal manera que esté en capacidad de hacer las otras dimensiones.
Y estas son las condiciones en que debemos ser. O sea, en realidad todos somos gestores políticos, somos gestores programáticos y somos gestores organizacionales. Yo estoy hablando acá del gestor político y técnico a la vez. Y eso es lo que muchas veces remarcaba Carlos Matos. Nuestros aparatos institucionales públicos no solo requieren de políticos, porque el político no sabe traducir el problema público en política pública. Y no solamente podemos ser técnicos, porque el que solo es técnico no va a tener las capacidades de articular con otros actores. No se trata solo de ser o políticos o técnicos, hay que ser políticos y técnicos. Porque cuando también estamos trabajando con programas, ustedes están en permanente contacto con la población. Y ahí hay que ser gestor político. Gestor programático es cuando produces el bien y servicio que vas a entregar a la gente. Que puede ser un plan de... A mí me gusta más hablar de plan de formación que un plan de capacitación, porque no estás trabajando con incapacitados. A mí me gusta más un programa de formación. Entonces hay que diseñar un plan de formación también para resultados. Como entra al programa de formación, o a un ciclo de formación la gente, y cómo sale. Esa es otra tarea, porque si no, no vamos a crear valor público. No vamos a hacer el cambio social en la gente. ¿Ya? El cambio social tiene que ver con el cambio en su propia mentalidad, en su, digamos, el cambio social no solamente que mejore en su economía, puede mejorar en la relación social, ¿no? Los que trabajan en los centros de emergencia mujer, por ejemplo, que trabajan más ahí, relación social, transformación de la relación social de género, por ejemplo. Entonces, ahí hay toda una literatura. A mí me gusta un texto de Peter Stonka que se llama Sociología del Cambio Social, porque te da todo lo que estoy señalando, ¿no? Pero bueno, entonces, eso necesitamos, creo, trabajar. Finalmente, y creo que me queda 25, ¿no? Estimado Américo. Ya. Entonces, finalmente quería compartir 2 herramientas de gestión pública. Esta herramienta, que se llama el GPSS, es la gestión de procesos sociales, lo diseñó José Ventura, es un profesor de la Universidad de San, lo diseñó justamente para un ciclo de la maestría de nosotros en gestión de desarrollo social, y lo quería justamente compartir porque creo que es una herramienta que puede servir justamente para hacer gestión política, para hacer gestión política, para hacer los análisis. Y entonces él cuando diseña el famoso GPSS, le llama el análisis para la navegación social, porque en la gestión pública hay que estar permanentemente con las antenas bien puestas. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto? Eso es lo que algunos llaman el problema de la gobernabilidad. Yo creo que eso se me olvidó antes con la tesis de Carlos Matus en su famoso triángulo de gobierno. Entonces, plan de gobierno, capacidad de gobierno y gobernabilidad. Esos 3 ejes forman parte de lo que Carlos Matus habla del triángulo de gobierno. Entonces, una herramienta para analizar permanentemente el tema de la gobernabilidad, ya sea local, regional, etcétera, entonces es lo que José habla sobre el análisis de la navegación social. Entonces, esa herramienta permite identificar los elementos que faltan para una institucionalidad democrática, o sea, una buena gobernabilidad, identificar la ubicación socioreferencial, ¿no? Cuánto contribuyes a la institucionalidad local. Nos permite identificar los sectores principales, a los actores sociales, que puede ser el sector privado, el sector público, la sociedad civil, y diferenciales entre quienes están involucrados o están antagónicos en la relación, por ejemplo, puede ser hasta con los programas sociales, identificar su ubicación, identificar las redes sociales potenciales a partir de sus discursos, ¿no? En qué redes están, identificar los nodos o nodos clave de estas redes,
Y a partir de este análisis, cómo podemos diseñar estrategias de intervención y estrategias de acción en la gestión pública, ¿no? ¿Qué acciones desarrollar, con qué discursos trabajar y qué alianzas podríamos desarrollar, ¿no? Entonces, recuerdan que el GPS tiene digamos, tres elementos, tres factores que es sobre la cual permite ubicar vehículos o al objetivo que quieras identificar. Tiene esta característica y lo que pretende José es tratar de tener más o menos estos tres elementos, ¿no? Para crear el GPS, ¿no? ¿Por qué? Porque nos proporciona la ubicación o localización física, orienta el desplazamiento de un lugar a otro, y estos elementos que están acá es el satélite, ¿no? Perdón, ¿se me fue? Este es el satélite. Tenemos las estaciones terrestres, se me fue, las estaciones terrestres, y luego tenemos los receptores, ¿no? Entonces, él más o menos con esa idea crea el famoso GPS, ¿no? Entonces, la idea es que el GPS, ¿cómo le llamaríamos? Que no es lo social, pero que ve la ubicación, digamos, espacial, ¿no? En vez de la ubicación georreferencial, o sea, el satélite, él señala que podemos hacer la ubicación socioreferencial, o sea, las coordenadas institucionales. Las estaciones terrestres, que es lo que se maneja con el GPS, nosotros podríamos identificar las redes sociales, y los receptores tendrían a ser los actores sociales, ¿no? Entonces, en cuanto a la ubicación socioreferencial de la gobernabilidad, crea digamos, esta puntuación, es de 0 a 20. El 0 es cuando hay déficit institucional, y acá hay una tipificación, no existen reglas claras para que puede decir que hay institucionalidad o que está funcionando en una localidad. Y cuando se dice que existe institución, es que existen reglas claras que marquen el ejercicio de autoridad en el espacio local, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, uno va, digamos, dependiendo de la evaluación, va haciendo la puntuación, ¿no? Luego, digamos, en un análisis horizontal, se hace sobre los criterios de inseguridad y el criterio de seguridad también. Entonces, una puntuación de 0 a 20, ¿no? Entonces, acá ahí están sus respectivos criterios, ¿no? Donde podemos poner el punto previa evaluación. En este análisis, podemos hacer el alto alcance de la institucionalidad y el bajo alcance de la institucionalidad, ¿no? En este caso, como tratábamos un poco sobre la maestría en gestión de desarrollo social, entonces lo ligábamos mucho más al campo social, ¿no? Hay poca intervención en lo social, etcétera, ¿no? Luego tenía este otro criterio, la baja fortaleza digamos, de la institucionalidad local, y la fortaleza alta de la institucionalidad local, ¿no? Igualito hacíamos se hace el puntaje, ¿no? Entonces, la matriz de evaluación de la gobernabilidad al final tendría esta modalidad, ¿no? Entonces, cuando ya se hace el análisis, dependiendo de qué características estamos viendo, podría hacerse digamos, ubicar la socio-referencialidad de la gobernabilidad, ¿no? Entonces acá, dependiendo de los puntos que uno va encontrando, ¿no? Depende de las características. Entonces, esta herramienta puede servir, ¿no? Pero además nos puede servir el radar de los actores, ¿no? Entonces, acá se distingue entre los actores del sector público, los actores del sector privado y los actores de la sociedad civil, ¿no? Pero además, cada actor, digamos, en cada sector, diferenciamos entre los actores involucrados, los actores interesados, los indiferentes cercanos, los ajenos indiferentes y los
antagónicos, ¿no? Entonces, si quieren así, es un nuevo mapeo de actores que uno puede encontrar en la localidad. La simbología que para hacer este radar están aquí representados, ¿no? Entonces, acá los que tienen poder, estos son las instituciones, los líderes y la población, ¿no? También. ¿Qué nos puede, además, ese radar, ese mapeo, perdón, qué cosa más nos puede dar, ¿no? Nos puede dar un análisis sobre el poder de los actores y los intereses de los actores, ¿no? Entonces, podríamos distinguir aquí entre actores antagónicos que están allá y el poder puede ser bajo, medio, alto. Y recuerden que cuando uno analiza el poder, tiene que ver con aquellos recursos de poder que tiene cada actor, ¿no? Entonces, los recursos incluso de poder pueden ser tangibles e intangibles, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, uno puede ubicar de acuerdo también con la simbología que está aquí, ¿no? Y podríamos utilizar adicionalmente un sociograma, ¿no? Entonces, a partir de utilizar este mapa de relaciones, podríamos encontrar entonces redes sociales bajo esta característica, ¿no? Y es más, dependiendo de dónde se concentra mucho más las relaciones, podríamos encontrar tipo de relaciones populistas en este caso, podríamos encontrar relaciones gestionistas en este caso, podríamos encontrar relaciones ciudadanistas, si se da en este caso, y podríamos encontrar relaciones más tecnicistas, si se da en este caso, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que se trabajó con alguna gente, se compartió, etcétera, y finalmente se quedaba con el análisis de stakeholders, ¿no? Entonces, que podría darnos una idea de cómo estamos. Sobre la base de esto, podríamos hacer esto, lo que planteaba José, hacer, diseñar estrategias de intervención, ¿no? O sea, eso es una herramienta que quería compartir. Y finalmente, creo que tengo 15 minutos, otra herramienta que podríamos trabajar es una herramienta que lo trabajamos y se llama alineamiento o consistencia del desarrollo social. Ocurre que a veces en un distrito encontramos distintos actores en desarrollo social y cada uno realizando distintas tareas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta herramienta es cómo articulamos recursos, cómo articulamos distintos planes, ¿ya? Que nos permita justo acá trabajar bajo el enfoque de resultados. Entonces, es trabajo más de análisis y de herramientas, ¿no? Entonces, el objetivo de esto, ¿qué es? El objetivo es revisitar los planes disponibles que tenemos, los planes vinculados al desarrollo social. Establecemos el menú de opciones de prioridad en el eje del desarrollo social y sus áreas según matriz. Ustedes podrían transformarlas estas. Establecer criterio de definición de prioridades, definir las prioridades sociales. Hacer la formulación estratégica, objetivos, indicadores y metas. Y finalmente identificar estrategias y resultados anuales. Entonces, la herramienta es esta, ¿no? Primero, revisitamos los planes, hemos hecho ejercicio, por si acaso, con distintos actores, ¿no? Juntábamos todos los planes, ¿de qué planes estamos hablando? Están los planes de desarrollo concertado, hay planes de desarrollo social, hay planes de estrategia de seguridad alimentaria local, hay plan local de salud, ahí está el proyecto educativo local, etcétera. Hay distintos planes que podamos encontrar. Segundo, ¿qué buscamos en los planes? Identificamos áreas de desarrollo social. Pero nos interesa en esas áreas los problemas, ¿no? Los problemas digamos, vinculados al desarrollo social. Establecemos el menú de opciones en el desarrollo, en cada eje. Clasificamos los problemas de desarrollo social, que puede ser por educación, salud, identidad, saneamiento, etcétera. Identificamos la procedencia de cada problema, potencialidad con X, y lo hacemos en esta matriz, ¿no? Para eso trabajamos esta matriz, ¿no?
Entonces, como hemos identificado en los distintos planes los problemas, entonces lo que hacíamos era ponerlos en qué eje estaban, ¿no? En qué área, salud, educación, y trabajamos muchas veces a veces en identidad, ¿no? El indicador que expresa el problema, porque eso es previo diagnóstico y eso hay que encontrar en los planes. ¿En qué planes están estos problemas? Si está en el plan concertado una X, si no, no, etcétera, identificábamos. Y luego decíamos aquí en cuántos documentos se encuentra visible el problema público, ¿no? Luego, tercero, establecíamos los criterios de definición de prioridades, definir las prioridades sociales, colocábamos en la matriz de priorización, definimos los criterios a usar, le dábamos el puntaje, ¿no? Máximo 1 por área de desarrollo social, y para esto utilizábamos esta matriz de criterios, ¿no? Entonces, teníamos acá todos los problemas, o priorizábamos el problema, poníamos acá la magnitud del problema, prioridad política del problema y nivel de gobernabilidad del problema. Sumamos y le dábamos la prioridad. ¿Con qué criterios? Acá están los criterios. La magnitud del problema, o sea, pero todo esto es previo diagnóstico, ¿no? Si solamente rápido, porque el tiempo se me va. Si la incidencia está entre el 80 a 100% del problema, le ponemos un puntaje de 5, ¿no? En la prioridad política, si el problema tiene su correspondiente objetivo y o política en todos los planes, le colocábamos 5. Y en el nivel de gobernabilidad, que nosotros lo veíamos por la capacidad de resolver el problema o alterar el problema, si tenía recursos asignados y sirven estas para superar totalmente el problema, le colocábamos el puntaje 5, ¿no? Entonces, esta matriz estaba en función a esta y establecíamos la prioridad. Y generalmente nos quedábamos en esta matriz llenábamos la prioridad 1, dependiendo ahí cómo estaba trabajada, cómo salía, en la prioridad 2 en el área de salud o prioridad 3. Y este es un ejemplo de cómo salían, ¿no? Los resultados. Estos problemas priorizados la convertíamos de problemas a resultados y definíamos los indicadores y la hacíamos a partir de esta matriz, ¿no? Los problemas priorizados, acá utilizaban el árbol de problemas que ustedes bien conocen, y el árbol de problemas nos da, ya saben, las causas y los efectos que generan el problema, y a partir de eso podíamos trabajar los resultados, ¿no? A nivel de efectos, ¿no? Cambio que buscamos en las personas. Mira, lo que hemos hecho en teoría, lo hacíamos aquí. ¿Qué indicadores, las metas, la línea de base y los resultados que estábamos buscando? Y finalmente construíamos la matriz de identificación de resultados y productos programados para los años, ¿no? Entonces, esta es una matriz, ¿no? El resultado final, el efecto, el indicador, el resultado intermedio, los productos que debíamos de producir, los resultados por productos, quiénes participan en el producto, en qué año, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta también lo trabajamos, les repito, con gestores públicos, regionales y locales, y quería compartir también con ustedes si en alguna forma podría ser replicada, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes para ir un poco de la parte teórica y cómo podíamos construir herramientas de gestión, ¿no? Porque la gestión, creo que en la gestión se aprende haciendo las cosas y muchas veces no está escrito todo, ¿no? Eso es, Américo, y muchas gracias por la paciencia de escucharme. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación en el curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos. De esta manera, estimados colegas y participantes del curso, damos por finalizado la 15ª sesión académica del curso y los esperamos en la 16ª sesión. Nos vemos pronto. Hasta luego.